nos queda así. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Ayer dio un reportaje el primero como vicepresidenta Victoria Villarruel, en la que se desmarcó de cuestiones muy significativas, marcó abiertamente sus diferencias con el gobierno de Javier Milei. Y además incluso la expresó de esta manera cuando hablaban, por ejemplo, si tiene rivalidad o no con Karina Milei. Fíjense lo que decía ella. Javier tiene a Karina, pero Karina estuvo laburando en la campaña a 4 manos, yo lo vi. Y si yo hoy soy vice, también es por Karina. ¿Con Karina cómo te llevas? Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Pero entre ustedes, yo ya sé eso. Es brava, pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí. Brava contra brava, brava al cuadrado. Sí, exacto. Bueno, somos parecidas en algunas cosas. Y en otras no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Pobre jamoncito, el jamoncito del medio, y encima el origen de la respuesta era, le venían preguntando por la senadora jujeña que había metido a la mitad de su familia como empleados del Senado. Ella explicó, dijo, bueno, hay una plata determinada, un senador la puede dividir en muchas personas o hacer pocas designaciones con salarios altos. Planteó que se había excedido un poco la senadora, pero después dice, bueno, pero Javier nombró a Karina, como diciendo, no solo los senadores nombran parientes, también Javier. Ese fue el origen de esta respuesta que termina diciendo que el jamoncito, pobre jamoncito, sobre el presidente de la nación. Mientras tanto, habló también críticamente del anuncio que había hecho ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al ministro de Defensa, Luis Petri, respecto de modificar la ley de seguridad interior para permitir que en casos de terrorismo, como se encuadran, por ejemplo, los actos de las bandas narcos que mataron al voleo en Rosario recientemente, las Fuerzas Armadas puedan tener una activa intervención de participar en el combate a civiles, y no en el exterior. Hoy en día lo pueden hacer solo ante un caso de estado de sitio o combatiendo en el extranjero, pero no contra civiles dentro de nuestras fronteras. Esto es una herencia de la época de la dictadura, en el sentido que Alfonsín, cuando viene la transición a la democracia, en el marco del nunca más, establece esta restricción para las Fuerzas Armadas. Ahora la quieren levantar para casos de terrorismo. ¿Qué dice Victoria Villarruel sobre esto? Fuerzas Armadas. Viste que el ministro Petri y la ministra Bullrich están anunciando que cada vez va a tener más protagonismo las Fuerzas Armadas, sobre todo con el tema narco en Rosario. ¿Estás de acuerdo o no? No. Lo dije en campaña, lo sigo sosteniendo. Me sorprendés la sinceridad con la que... No estás de acuerdo. No. ¿Por qué? Porque la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70, ¿no? Pero acá es el narco es un civil. Es el tema narcotráfico. Pero el narco es un civil para el derecho. ¿No es narcoterrorismo? En los 70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos. Lo que ella plantea después es que los civiles que dan las órdenes no están presos. Eso es porque en su momento Isabel Perón es la primera que firma el decreto, siendo una presidenta constitucional, de combate contra los integrantes de las organizaciones guerrilleras en el año 75. Entonces ella dice, después solo terminan presos los militares, si es así. Después Petri le dijo, no, pero es un contexto totalmente distinto, pues estamos en democracia, etcétera. Pero Villarruel también habló muy abiertamente de que ella había tenido la expectativa de tener injerencia sobre esas áreas y que eso era lo que había conversado en campaña con Javier Milei. Yo no iba a ser nunca ministra de esas áreas. Pero yo lo escuché. Lo que iba a hacer, sí, era estar encima de esas temáticas, que son una preocupación de los argentinos, principalmente la seguridad. El presidente decidió que no y yo lo respeté. ¿Y ahí no hubo como un foco de tensión? No. Obviamente no me agradó, pero... ¿No te agradó? Y no, me hubiera gustado, porque aparte había trabajado varios meses, me hubiera gustado poder darle mi impronta. Son temas que manejo, son temas en los que estudié, me preparé, trabajé con equipo de gente... Bien, después, hablando ya, estando en funciones, ella contó que, bueno, que tuvo unas diferencias con Milei también por el salario de los senadores, que ella consideraba que ganan muy poco y que estaba bien darles el mismo aumento que a los trabajadores legislativos, y que además ella también consideraba que el DNU, que finalmente se cayó porque fue rechazado en el Senado, tarde o temprano había que tratarlo y que por eso ella decidió ir adelante con la sesión. Y además de defender el salario de los
los senadores. Dijo, hacen un trabajo muy importante, son 72, y no solamente los ricos o corruptos van a venir a ocupar estos cargos. También dijo que no se puede echar gente porque sí el Estado, porque después es muy costoso por los juicios. Pero la motosierra, de nuevo, pensando siempre en que si vos venís con la motosierra como Freddy Krueger, le das y le das y le das, y después te comes un montón de juicios laborales y tenés que pagar 700 indemnizaciones en el fuero laboral, bueno, perdón, pero terminás... Esa analogía con Freddy Krueger... Es que no me acuerdo cuál era el de la motosierra. Me parece que era Jason, pero no importa, no importa. Jason, me parece. Jason. Pero digo, ¿esa analogía corre para el presidente Milei? No. Bueno, él está con la motosierra full. Nosotros también. Pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que eso nos genere después un gasto mayor. Y acá hay estabilidad laboral, eso también tengo que entenderlo, quiera o no. Esto no es un reinado, esto es un poder del Estado que tiene determinadas reglas. Yo tengo que respetar ciertas cuestiones que son legales. Bueno, le dice, trata de salvarlo, ¿viste? Le dice, esa analogía corre para Milei, como diciendo Milei no, y ella le dice, sí, el que está con la motosierra es Javier Milei. Freddy Krueger... Y perdón, es Leatherface, es el personaje de la masacre de Texas, que es un asesino con una motosierra. No es ni Freddy Krueger, ni Jason, ni nada, pero es un héroe, digamos, un villano de películas de terror de los 70. Bien, entonces le dijo, jamoncito del medio, Freddy Krueger, no se puede andar con la motosierra así nomás. Bien, mientras tanto también dijo que está en contra, como si todo esto fuese poco, de la rebelión fiscal, del llamado a la rebelión fiscal. Y falta, este es el de la rebelión fiscal. O sea, a la gente le importa cero la rebelión fiscal o no. O sea, yo creo que como funcionario uno no debería decirlo, pero... ¿No? Y lo de la rebelión fiscal, no. Como ciudadano lo podés decir, obvio. Sí, como de hecho, ciudadano, yo lo dije ¿qué cuando era ciudadana. Sos ciudadana. Claro. Cuando no eras vicepresidente. Pero cuando no era funcionaria pública. Cuando era un ciudadano que no tenía una función pública. Pero es bravo, ¿no? Porque hay que pagar los impuestos. Por supuesto, sí, hay que pagarlos, ¿qué te pero... da a cambio el Estado? Y hasta ahora, nada. Poco y nada. Pero tampoco podemos resolverlo en 3 meses. No me justifico, Sí. Pero no podemos cambiar esta realidad que lleva lustros. Bien, en eso estaba en contra de la rebelión fiscal. Después dijo, Esper, ¿por qué? Si no habló conmigo, no sabes, si no sabes para qué opinas. Cruzando a la principal figura de Javier Milei en la Cámara de Diputados, recaliente porque Esper había dicho que creía que ella actuaba de manera destituyente. Dijo, no sé, me hago esa pregunta cuando ella convocó a la sesión del Senado, ¿no? Bueno, sabés que anoche cuando se dio la entrevista seguramente Esper lo vio en vivo con Milei, porque cenaron juntos, con lo cual esa parte la vieron juntos. Bueno, y el Senado es el que tiene que conseguir el número con una mayoría especial de 48 senadores para aprobar el pliego de los 2 candidatos a integrar la Corte Suprema que mandó Javier Milei. Hablamos del juez federal Ariel Lijo y del constitucionalista García Mansilla. También sobre esto opinó Villarroel críticamente. A García Mansilla lo conozco, es un constitucionalista de fuste. Para los que somos abogados es wow. Wow. Sí, García Mansilla es wow. Es impresionante. Bueno, de hecho, cuando el gobierno presenta, el Ejecutivo presenta el DNU, yo le pedí a García Mansilla si me podía explicar bien y hacerme recordar qué era el DNU, las condiciones y demás, porque vos pensás que constitucional es una materia que en mi caso yo la estudié en el primer año. Esto decía sobre García Mansilla, puro elogio, pero después llega el momento de hablar del hijo y dice lo siguiente. No lo conozco, pero no me gustó cómo actuó en la causa Rucci. Ok. Yo trabajo con Claudia Rucci acá en el Senado, sí, y la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci está en su juzgado, y ahí Roberto Perdía, que acaba de fallecer en presunción de inocencia, fue un terrorista, fue dirigente de Montoneros y tendría que haber respondido por el asesinato de que fue uno de los pocos sindicalistas que realmente nos da orgullo en la República Argentina. Montoneros mató a Rucci. Sí, por supuesto que lo mató. ¿Y por qué el hijo actuó mal? Porque facilitó que la causa esté en un limbo eterno. Me hubiera gustado que dado que era una banca de una mujer, tal vez hubiera una mujer, una catedrática o una jueza, qué sé yo.
Bien, hay una doble crítica a la elección del hijo. Por un lado, que no es una mujer, mientras que él, todos los gobiernos está diciendo no es una cuestión de género, acá se elige por mérito. Ella dice hay un montón de mujeres con mérito. Y después al hijo le critica puntualmente la intervención en el asesinato de Rucci, el sindicalista más cercano a Perón, que Montoneros, en un abierto desafío a Perón, cuando Perón había ganado la elección para su tercera presidencia en el año 73, lo mata a Rucci planteándole un desafío. Nunca reivindicó abiertamente Montoneros. Después Seferino Reato, por ejemplo, escribió un libro rastreando el origen de ese crimen que siempre estuvo ligado a Montoneros. La cuestión es que, como esto ocurre, como en la Argentina la ley y la Corte Suprema consideran que de lesa humanidad son solamente los delitos que comete el propio Estado, en el caso de los militares durante la última dictadura militar, nunca se investigó debidamente o nunca se quedó como en un limbo todo el crimen de Rucci. Y esa es la crítica de Victoria Villarruel, porque la causa la tenía efectivamente el juez Ariel Lijo. Bueno, mientras tanto ocurrió un hecho el domingo, se cumple un nuevo aniversario, hablando de estos temas, del golpe del 24 de marzo. Ella dijo que no está a favor del indulto. Milei desmintió en sus redes sociales que vaya a tomar alguna medida para darle prisión domiciliaria a los que están presos por delitos de lesa humanidad. Y en ese contexto ocurrió un hecho terrible, que es que la asociación Hijos denunció, Hijos Desaparecidos, que una de sus integrantes fue violada en su domicilio por dos personas que no robaron nada y que al irse de la casa pusieron las siglas de Viva la Libertad, carajo. Los hijos están de la agrupación encuadrando esto en el discurso de odio de este gobierno dirigido a muchas organizaciones de derechos humanos. Así lo planteaba Agustín Cetrangelo, integrante de la agrupación Hijos. Es el audio 16, Ezequiel. Yo en mi caso personal, hace algunos años largos ya, tuve que estar bajo el programa de protección a testigos. La verdad, fue un momento difícil, pero yo te quiero decir que no tiene punto de comparación con lo que estamos sintiendo hoy. Porque en ese momento teníamos quien nos cuide, por lo menos. Claro. ¿No? Sabíamos que teníamos un Estado presente que defendía los derechos humanos y que por lo menos teníamos bien a dónde acudir. Hoy esto viene fomentado desde las máximas autoridades, es un poco lo que dice nuestro comunicado, ¿no? Cuando uno siembra odio, cuando uno promueve el terrorismo de Estado, fíjate que se habla de que son negacionistas del terrorismo de Estado, yo creo que es un poco más, son promotores del terrorismo. Bien, en este contexto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, dijo que el hecho es abominable, pero que ella no está en condiciones de asegurar de dónde viene. El tema es el discurso. Alberto Fernández se subió a la discusión, contó que le había dicho a Milei cuando lo vio en Olivos en la transición que los discursos de odio pueden generar el hecho de que alguien se envalentone y cometa por cuenta propia delitos o crímenes que apunten contra las personas señaladas por ese tipo de discurso. Bueno, mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró ante los empresarios de que no habrá una nueva devaluación, un salto cambiario fuerte como el de diciembre cuando asumió Milei. Es el audio 20. Si la política no nos acompaña, nosotros vamos a seguir con el mismo rumbo. Nosotros no nos vamos a desviar de este curso. Entonces, la estabilidad vino para quedarse. Este es un punto clave, ¿no? Porque hay muchos que todavía, dado lo que está pasando y la posición que han tomado sus respectivas empresas, algunos hasta como que se quedan esperando o especulando, ¿cuándo vendrá el cimbronazo? ¿Cuándo pegará el nuevo salto, el dólar y demás? No debiera pasar, muchachos, no debiera pasar. No debiera pasar, muchachos, así le hablaba a los empresarios, reclamándole además que bajen los precios. Sí. Eso le dijo directamente, lo encontró a Cabral, le dijo, vos baja el precio del café. Le dijo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. 7:14 de esta mañana, que arrancó fresca, pero va a subir la temperatura a 23 por ahora en zonas suburbanas, por debajo de 10 grados incluso. Esto es Rock the Cash.